Muy buenas, gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy les traigo un video muy especial, ya que es el día que Corvus Corax, el primarca de la Guardia del Cuervo, salva la vida a su hermano Leman Russ, primarca de los Lobos Espaciales. Intro y empezamos. Humans die easily to the killing blow. Muy bien, fuente y contexto. La fuente es la antología de Corvus Corax, Nunca Más. Y el contexto: Corvus ha pasado años enfrentando a las fuerzas del Señor de la Guerra en una guerra de guerrillas, ya que su legión fue devastada en la masacre del desembarco de Itzvan V. Entonces, con fuerzas tan mermadas, Corvus, la única opción que él ve para enfrentarse al Señor de la Guerra es en esta guerra de guerrillas, atacando puntos de reabastecimiento, atacando la retaguardia del Señor de la Guerra, etc. Pero él se entera de que va a haber una enorme batalla en Beta Garmon, que va a ser ese baño de sangre indescriptible que se va a convertir Beta Garmon en el futuro. Entonces Corvus dice, bueno, he recuperado un poco más de mi legión gracias a que primero creó a los rapaces, que los rapaces son estos guardias del cuervo mutados por culpa de la legión alfa, pero también ya empezó a recibir a los guardias del cuervo normales, porque han pasado varios años y dio tiempo para crear a estos guardias del cuervo normales. Ahora Corvus tiene una fuerza muy pequeña, pero lo suficientemente grande, cree Corvus, como para reunir a toda su legión y ahora sí lanzar un ataque. Ahora como conjunto, como legión, aunque es muy pequeña, a las fuerzas del Señor de la Guerra en la periferia de Beta Garmon. Corvus no quiere ir a Beta Garmon y ser masacrado, pero cree, bueno, tengo fuerzas suficientes como para atacar puntos estratégicos en la periferia de Beta Garmon. Siguen su idea de guerra de guerrillas, pero centrándose en esa zona. Y es ahí cuando recibe la noticia de que su hermano Leman Russ está siendo perseguido por las fuerzas del Señor de la Guerra, lideradas por el mismísimo Abaddon, el primer capitán de los hijos de Horus. ¿Por qué está pasando esto? Bueno, porque, como ya todo el mundo sabe, Leman Russ fracasa en matar a Horus. Esto hace que pierda su batalla y que él y su legión sean perseguidos por las fuerzas del Señor de la Guerra. ¿A dónde? Al sistema Sharant. Y ahora que está rodeado, están asediados, están a punto de ser aniquilados, los lobos espaciales y su primarca, es cuando llega Corvus Corax a salvar el día. Va a ser Corvus quien salve a su hermano y a los lobos espaciales. Vamos a leer el extracto. Los traidores perdieron una decena de oficiales de alto mando. Los augures y los transmisores de Vox se llenaron de estática cuando las naves de la Guardia del Cuervo sobre Sharant 3 emplearon su estrategia de proyección de sombras para cubrir los canales y longitudes de ondas con fluctuantes barreras de energía y descargas de mensajes, que hizo que a los traidores les fuera imposible comunicarse o efectuar escaneos más allá de los 1000 metros. La Guardia del Cuervo no necesitaba esas comunicaciones, ya que todos habían sido cuidadosamente informados y hasta el nivel de escuadra conocían su papel específico en la batalla. Cuando el amanecer comenzó a nacer sobre la línea de frente, donde los traidores continuaban su ataque contra los lobos espaciales, Corax lideró el ataque principal. Los Mordeitan y los Furia Oscuras, que ya estaban sobre la superficie, atacaron las formaciones enemigas desde atrás, escogiendo objetivos de oportunidad que destruir. Bajo la cobertura de esos nuevos ataques, decenas de Stormbirds, Thunderhawks, Shadowhawks y Darkwing cayeron desde la órbita, sin encender sus motores durante los primeros metros de descenso, invisibles a todos los augures. Cuando los motores finalmente volvieron a la vida, se dirigieron hacia el brillo del sol elevándose, vagas siluetas recortadas
con la brillante esfera de luz pálida de la estrella de Yarant. Misiles, cohetes y cañones láseres anunciaron su llegada. Las explosiones atravesaron las formaciones de las escuadras traidoras y de los tanques de batalla allí reunidos para el siguiente ataque contra la legión de Leman-Ras. Agapito iba en una de las Darkwing de la primera oleada, saltó de la cañonera con su grupo de mando incluso antes de que ésta tomara tierra. El impacto de su aterrizaje no le afectó, pero la escena que lo recibió le hizo detenerse por un momento. La ladera estaba llena de cientos de muertos, con los colores de los lobos espaciales y de sus enemigos. Las cercanas baterías de los traidores lanzaban estremecedores rugidos mientras arrojaban sus andanadas. Los enmarañados restos de los legionarios muertos parecían agarrarse a los pies de Agapito, haciéndolo tropezar. Sus ojos muertos lo miraban acusadoramente desde sus cascos rotos. A su mente volvió la desesperación de Urgal cuando estaban rodeados por todas partes. Disparó indiscriminadamente, abriendo fuego contra cualquiera que no llevara los colores negros de su legión. No había escasez de enemigos a los que apuntar. A su alrededor rugieron y aullaron las armas pesadas, iluminando el campo de batalla con más explosiones. Y como en Itzban, Corax estaba allí. El primarca estaba en la rampa de una Stonebird, todavía descendiendo a la superficie. Sus brillantes garras destacaban contra el sombrío interior. Portaba una adornada pistola en su mano. Se lanzó fuera de la cañonera entre el aullido del viento. Sus alas se abrieron un segundo más tarde. Corax se elevó entre el humo y las llamas. Mientras el primarca picaba hacia el suelo, estaba rodeado por cañoneras Fireraptor, con sus cañones lanzando ráfagas de proyectiles que dejaban un rastro de los legionarios muertos a su paso. A diferencia del día en el que comenzó la guerra civil para la Guardia del Cuervo, no había nadie que pudiera igualar a Corax. No estaban ni Lorgar ni el acechante nocturno para detener su venganza. Sus garras relámpago, como relámpagos cuando él aterrizó, cortaron a los miembros y las cabezas de los legionarios que se arremolinaban junto a él. Sus alas atacaron, sus bordes, afilados como navajas, cortaron los cuerpos de los traidores, eviscerándolos con un solo barrido de su plumaje negro. ¡Adelante!, gritó Agapito recargando su Volter. ¡A por ellos! Los halcones, garras, guardia negra y rapaces atacaron al enemigo, corriendo sobre los cadáveres de los lobos espaciales y los traidores. Ya descolocados por los ataques contra sus enemigos, con un enemigo fresco y vengativo entre ellos, los oficiales que le quedaban a los 1000 hijos y la Legión Alfa y los Devoradores de Mundos ordenaron una retirada. Tenían la ventaja del número de los cañones y los tanques. No tenían la necesidad de ser arrasados en una fútil lucha cuerpo a cuerpo contra un primarca furioso. Agapito empujó a sus guerreros, desesperado por perseguirlos. Él sabía que si se les daba el tiempo, el enemigo se reagruparía y barrería con todo a su paso. Pero Corax tenía otra idea. El primarca ordenó a su legión que mantuviera sus posiciones para proteger la retirada de los últimos lobos espaciales. Y con un nudo de angustia en sus tripas, Agapito cumplió la orden y mandó detenerse a su compañía. Las cañoneras siguieron hostigando a los traidores en retirada, pero pronto entraron en el alcance de sus cañones antiaéreos, y el apoyo aéreo de la Guardia del Cuervo tuvo que retirarse. Fue entonces cuando comenzó el ataque orbital. El fuego llovió desde el cielo, haciendo retroceder aún más a los traidores, dividiendo sus ejércitos y haciendo que tuvieran que buscar cualquier refugio a su alcance. Cortamos esta primera parte. Aquí podemos ver el primer encuentro entre las fuerzas de Corvus Corax y los traidores que están asediando la última fortaleza que les queda a los lobos espaciales en Yarant 3. Los traidores, al verse rodeados por un lado las fuerzas de los lobos espaciales y por el otro el mismísimo primarca de la Guardia del Cuervo destrozándolos de una manera brutal, deciden que no deben seguir en esa posición y se retiran.
y en su retirada Corvus los hostiga brutalmente, primero con sus fuerzas en tierra y luego con bombardeos espaciales. Gracias a esto, los traidores se tienen que alejar muchísimo de la línea del frente. Esto permite a Corvus tener una charla con los lobos espaciales y pregunta: ¿dónde está mi hermano? ¿Dónde está Leman Russ? Lo llevan a donde está Leman y ahí lo ve a su hermano. Su hermano está inconsciente, está herido después de su encuentro con Horus. Y Corvus tiene un monólogo con su hermano inconsciente donde se lo ve muy deprimido, muy triste por todo lo que pasó. Y habla con los líderes de los lobos espaciales y les dice: he venido aquí a salvarlos, traje a mi legión, yo me voy a quedar en tierra mientras mis fuerzas los evacúan. Esa es la idea de Corvus, ¿no? De que él se sacrifique para salvar a su hermano y salvar a los lobos espaciales. Ahí aparece Leman Russ y le dice: no nos vamos a ir. Eso sería algo malo, yo vine aquí a luchar y voy a luchar, etcétera, etcétera. Y Corvus dice: ok, yo me quedo con vos, vamos a morir juntos. Básicamente esa es la idea de la reunión que tienen Corvus y Leman Russ. Pero Leman está muy mal herido, está muy acabado y no puede mantenerse en pie y vuelve a estar fuera de combate. El único primarca que se enfrentará a las fuerzas traidoras va a ser Corvus Corax, que ha decidido: ok, los lobos espaciales no quieren escapar de Sharran 3, ningún problema, mi legión no se va a quedar a morir. Entonces Corvus, más o menos, da la orden de a sus fuerzas evacuar y él se va a quedar solamente con una pequeña parte de su ejército en esta batalla, que va a ser sus rapaces, los guardias del cuervo mutados. Corvus dice: ok, yo voy a morirme acá, mi muerte está asegurada, y me voy a llevar conmigo a mis hijos mutados. Esa es la idea que tiene Corvus Corax. Y se produce la última batalla en Sharran 3, donde las fuerzas traidoras atacan con todo lo que tienen contra las fuerzas defendidas por el primarca. Vamos a leer el extracto final. Los rapaces marcharon detrás del primarca, al igual que los lobos, que parecían haber adoptado al señor de los cuervos en ausencia de su propio comandante. Las compañías fenrisianas avanzaron a toda velocidad, superando rápidamente a los contingentes de la Guardia del Cuervo, moviéndose para encontrarse con la oleada de legionarios enemigos que rodeaban las laderas. Los veteranos de la Sexta Legión tomaron posiciones en las alturas y abrieron fuego con sus armas pesadas, derribando a los guerreros enemigos que trataban de flanquearlos. La Guardia del Lobo y varias escuadras más se mantuvieron cerca de Corax, custodiando su espalda, incluso mientras aumentaba el número de proyectiles y misiles que caían de nuevo entre ellos. El choque de las armas de las naves se perdió entre el tumulto de los motores, de las cañoneras, el tronar de los cañones y el incesante rugido de los misiles de los Volters. Un movimiento en el cielo atrajo la mirada de Corax. Unas cañoneras con marcas y colores diferentes a la de los guerreros que marchaban desde el este. No era el azul de la Legión Alfa, sino el tono más oscuro de la primera compañía, la élite de la 16ª Legión. Por lo tanto, los hijos de Horus también estaban aquí. Qué siniestro le parecía ahora el cambio de nombre. En un solo acto, la consagración de los lobos lunares al Señor de la Guerra parecía ahora, en retrospectiva, la culminación de toda la ambición y el egoísmo que se había manifestado en Horus. Corax observó cómo muchas de las cañoneras vomitaban escuadras de guerreros con pesadas armaduras de los exterminadores, apoyados al menos por una docena de dreadnoughts. Por alguna razón, Horus había enviado a sus mejores fuerzas para asegurarse de la destrucción de su hermano Rus. El Señor de los Cuervos volvió su atención hacia las legiones que avanzaban. Cuando los traidores estaban casi en la línea de los lobos espaciales, Corax saltó al aire y ascendió en espiral, luego desapareció. Envuelto en su poder sobrenatural, Corax cayó como una hoja entre los desprevenidos devoradores de mundos. Sus garras y alas cortaron una brecha sangrienta a lo largo de las filas que avanzaban,
dejando pedazos de legionarios desmembrados a su estela. El primarca se volvió, levantó el vuelo y volvió a picar de nuevo, decapitando a una veintena de enemigos en su siguiente pasada. La hoja invisible cortó a los enemigos, mientras la confusión comenzaba a reinar entre las filas enemigas. Centrando solamente en la muerte de sus enemigos, Corax descendió y ascendió y volvió a caer, tallando cada vez nuevas y desiguales brechas entre las compañías de los guerreros acorazados que ascendían por la colina. Los disparos de su pistola perforaban las armaduras más gruesas, acabando así con aquellos que trataban de retirarse de la aparición invisible que sobrevolaba a las escuadras de sus hermanos. Aunque cientos de enemigos cayeron bajo sus ataques durante los primeros minutos, 10.000 veces ese número seguía avanzando, ignorando el terror que asaltaba a sus compañeros, con la intención de llevar la humillación final al Rey Lobo y sus hijos. Corax vio a Bjorn y a los lobos reunirse con la horda atacante con su propia carga. La lanza que había agarrado de la mano de su señor inconsciente era un relámpago, un rayo ardiente, y cada golpe de su hoja dorada dejaba a media docena de legionarios muertos esparcidos por el suelo quemado. Los lobos de Fenris corrían sin parar a través de la lluvia de fuego de los cañones láser y los bolters, siempre a punto de caer, con sus armaduras chispeando con los pocos proyectiles que llegaban a alcanzar sus objetivos. Uno de los exterminadores de los devoradores de mundos salió del cuerpo a cuerpo y se precipitó hacia Bjorn, con sus 2 puños sierra salpicando sangre de los hijos del Rey Lobo. Bjorn se lanzó hacia adelante con su propio guante de garras. Sus cuchillas perforaron fácilmente el grueso peto del guerrero enemigo. Corax mató a otros 20 más de los legionarios y regresó junto a la guardia élite de su hermano. Como un torbellino sangriento, cayó sobre los traidores y volvió a elevarse, acabando con los enemigos que habían logrado escapar a los golpes asesinos de la guardia del lobo. Los devoradores de mundos no cedieron. Sus implantes les obligaban a repetir el asalto y finalmente quedaron desgarrados por la ira del Señor de los Cuervos y de sus improbables aliados. Con su carne triturada y esparcida como si los hubieran lanzado contra las hélices de un giroplano, los rapaces y los lobos espaciales formaron un apretado cordón defensivo a su alrededor. Aterrizó junto al señor lobo Stuttgart Horrickson. Corax sintió como las hachas sierra y los proyectiles de los bolters mordían su armadura por todas partes, pero no le prestó atención. Cada movimiento de sus alas, cada giro de sus garras, terminaba con la vida de otro traidor. Cada segundo le acercaba a la eliminación de su corrupción interior, la corrupción inherente a la de su creación y a la de sus hermanos. Era el momento de acabar con ella. Era la hora de pagar el precio de la sangre. Abrió el canal Vox con el Vengador. Preparad el lanzamiento de las cápsulas de desembarco a mi señal. Afirmativo, mi señor. Preparando el lanzamiento de la oleada final. La voz de Eufrenia se quebró cuando respondió, vencida por la tensión: adiós, Corax. El primarca no dijo nada. Hundió sus garras en el estómago de otro legionario. Tan absorto estaba en la carnicería que no escuchó hasta demasiado tarde el gemido de los proyectiles al caer y el silbido de los misiles. Stuttgart también lo oyó, pero apenas tuvo tiempo para darse la vuelta. El primer proyectil estalló justo entre ellos, separando al primarca de los lobos espaciales. El segundo golpeó a Corax en el pecho cuando comenzaba a elevarse, lanzándolo de nuevo a la tierra. El tercero, el cuarto y los siguientes se convirtieron en algo ensordecedor, una tormenta de ruidos y fuego que lo consumía todo. Azotó su cuerpo y destrozó el terreno a su alrededor. Podía sentir su armadura romperse bajo su impacto, su carne quebrarse y arder, sus huesos temblando por la ferocidad del ataque de artillería. A través del destello de las explosiones pudo ver a Bjorn ponerse de pie, levantando la lanza en señal de desafío, incluso cuando un misil rompedor explotó sobre su peto y le salpicó esquirlas de metal al rojo.
cayó entre los cuerpos rotos de 3 miembros de la Guardia del Lobo. La lanza rodó fuera de su alcance. Los pensamientos de Corax se volvieron hacia el Rey Lobo. Tendido y desamparado en la última fortaleza de los lobos espaciales. Desamparado por primera vez en su vida antinatural. El Señor de los Cuervos nunca se había apartado de una sola alma que hubiera necesitado su ayuda. ¿Realmente iba a dejar que sus enemigos asesinaran al primarca herido? ¿Su propio deseo de penitencia tenía tanto control sobre él? En lo alto de la montaña flameó una bandera que conocía perfectamente, el estandarte del primer capitán del Señor de la Guerra, Abaddon. Horus no había acudido en persona a Sharant, había enviado a su mano derecha para supervisar la destrucción de la Sexta Legión. La imagen de la bandera se fijó dentro de su mente, y Corax recordaba una cosa, pero mucho más grande, flameando sobre las colinas que rodeaban la depresión de Urgal. El ícono que todo lo ve del Señor de la Guerra, el Ojo de Horus. «Soy el vigilante del emperador», le había oído decir una vez. «Y el Ojo de Terra». Tal arrogancia, tal egoísmo, para hacer arder todo el imperio en el momento más importante de su historia. La vanidad de aquellas palabras horrorizó a Corax. Lo llenó de un odio que superaba el que él había sentido por todos los carceleros juntos. Se dio la vuelta sobre sus manos y rodillas, su ala izquierda convertida en una masa de metal y alambre detrás de su espalda. Se liberó de su carga y se levantó, balanceándose de un lado a otro, cuando un misil pasó junto a su mejilla y explotó entre los cadáveres que tenía a su alrededor y los lugartenientes que todavía sobrevivían de su hermano. Horus aún vivía, aún amenazaba a Terra, todavía amenazaba al propio emperador. «¿Qué estoy haciendo?», susurró Corax. Este era el precio, este era su Weregeld. Sobrevivir, pelear, sentir dolor todos los días. No estaba en su derecho a elegir la muerte. No podía absolverse a sí mismo de sus pecados. Solo alguien podía hacerlo. Y residía en el mundo trono. Una nueva salva de cohetes y proyectiles rugió hacia ellos. Corax agarró la lanza y pasó su otro brazo alrededor de Bjorn. Aunque ya no tenía alas para volar, Corax podía saltar. Activó su mochila de salto. Su salto los alejó del impacto de la artillería y los alejó 50 metros del impacto. El humo y el fuego los rodearon mientras chocaban contra la dura roca de la montaña. Corax se puso de pie mientras Bjorn trataba de liberarse de su brazo. El lobo espacial pegó un gran salto, agarró la lanza que Corax había dejado en el suelo y por un momento el primarca de los cuervos pensó que el guerrero manco de su hermano le iba a golpear. «Esto no es una buena muerte», dijo bruscamente Corax, dando un paso hacia atrás. «No es así como morimos. No tenemos derecho a elegir». «No eres mi padre para darme órdenes», exclamó Bjorn, dando también un paso hacia atrás. «Hay una guerra en la que luchar, y si ganamos, cuando ganemos, debemos recordar quién fue quien desencadenó todo esto. No fueron los mortales, no fueron los humanos, sino nosotros mismos. Esto es una guerra entre legiones. Tú, yo y todos mis hermanos tenemos el potencial de esta herejía dentro de nosotros». «Ya es un poco tarde para cambiar de opinión, ¿no crees?», Bjorn señaló con su lanza hacia la batalla, que seguía rugiendo a su alrededor. «Estamos rodeados, superados, con nuestras naves a punto de ser destrozadas en órbita». Corax activó el Vox. «Comandante Bram». «Sí, mi señor». «Comenzad a disipar las sombras». El comandante suspiró claramente aliviado. «Gracias, mi señor». 10 segundos más tarde, los primeros disparos lanzados desde la órbita cayeron rompiendo las sombras a un solo centenar de metros de las destrozadas líneas defensivas.
fueron seguidos por descargas de plasma. Las siluetas de las cañoneras descendiendo, con todas sus armas disparando contra el enemigo, se recortaron contra la furia del ataque orbital. El lobo espacial sacudió la cabeza en gesto de incredulidad. «¡No te preocupes, Bjorn!», gritó Corax, disparando furiosamente su pistola contra las filas de los traidores. La descarga de tensión le causó un doloroso ataque de risa. «Ya hemos hecho esto antes». Y terminamos. Quería compartir esto porque podemos apreciar lo enormemente poderoso que es Corvus Corax. Cómo en cuestión de segundos puede arrasar brutalmente contra las legiones traidoras. Es impresionante. Cientos de marines espaciales muertos en cuestión de minutos. Es increíble el poder de Corvus. Y esto lo hace durante la herejía de Horus, no ahora que Corvus es un super ente warp mega poderoso. No, ya durante la herejía de Horus era muy habilidoso. Acá se dice que Corvus tiene como un poder de invisibilidad. No es tan así, sino que Corvus tiene como una habilidad psíquica que hace que las personas lo ignoren. Vos podés tener a Corvus al lado tuyo, pero él manda como el mensaje psíquico de no mires donde estoy yo. Entonces vos no mirás donde está Corvus, hasta que ya lo tenés enfrente tuyo y te decapita. Es muy poderoso. Y este fue el momento en el que el Señor de los Cuervos salva a su hermano Leman Russ y a toda su legión. Si Corvus y la Guardia del Cuervo no hubieran llegado en ese momento, los lobos espaciales y Leman Russ hubieran sido asesinados. Si a día de hoy el Imperio todavía cuenta con los lobos espaciales para seguir defendiéndolo, es gracias a Corvus Corax, un extraordinario primarca, y personalmente es el primarca que yo espero que regrese después de Lion. Sin más, gente, me despido diciéndoles: si les gustó el video denle like y suscríbanse.